Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes, queridos hermanos. Siempre en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 8. Pablo pide a los cristianos de Corinto que participen con generosidad en la colecta que está organizando a favor de la comunidad de Jerusalén, y pone como ejemplo a los cristianos de Macedonia en Grecia. Estos eran mucho más pobres que Corinto, pero se esforzaron por encima de sus fuerzas para ayudar a los de la iglesia madre de Jerusalén, y Pablo los pone como ejemplo de generosidad. Más aún, dice Pablo, esos cristianos tienen a gloria el poder ayudar a otros más pobres y consideran no un favor que ellos hacen, sino un favor que se les hace a ellos al permitirles organizar esta colecta. Y no dieron lo que tenían, se dieron a sí mismos. Pero hay otro ejemplo todavía más expresivo. El mismo Jesús, dice Pablo, que siendo rico se hizo pobre para que todos desde nuestra pobreza nos hagamos ricos. Y por eso lo mismo pide a los cristianos de Corinto, que se distingan también por la fe, por la sabiduría y por la gratitud que deben sentir por Pablo. Tomando esta primera lectura ya para nuestra vida de cada día, ¿somos así de generosos también nosotros cuando nos damos cuenta de que hay personas que están pasando alguna necesidad? ¿Somos solidarios con los demás o nos encerramos en nosotros mismos? ¿Nos justificaremos para no ayudar? ¿Es que yo soy muy pobre? ¿O es que yo más bien necesito? ¿O apenas es que me alcanza? Nadie es tan pobre como para no ayudar. Lo que pasa es que a veces tenemos ritmos de vida que son insoportables, porque gastamos más de lo que ganamos, y entonces no nos queda para la caridad, porque ya tenemos todo comprometido, la tarjeta de crédito, las cuentas que tenemos que pagar para llevar un ritmo de vida social insostenible, etc. ¿Y los más pobres qué? Es parte de nuestra obligación. Es que ellos deberían trabajar, estamos de acuerdo, pero a veces no tienen las facilidades que tienen otros. Claro que están llamados a buscar su cinquito y a buscar honradamente cómo llevar el pan a sus mesas. Pero hay muchos que necesitan un empujoncito. De lo contrario, ¿cómo sobreviven? Pensemos en tantos ancianos hoy en día, sin hijos, sin nadie que vele por ellos, con pensiones miserables que no son esas pensiones que tienen algunos privilegiados de varias cifras. ¿Qué pasaría si no hacemos caridad con ellos? ¿Qué pasaría sin la obra social de la Iglesia, que lo que hace es organizadamente distribuir las ayudas que los fieles hacen llegar a una pastoral social, por ejemplo? No dejemos nunca de ayudar a los que tienen mayor necesidad, porque también en ellos tenemos que aprender a ver el rostro del Señor. Y el Evangelio de San Mateo, siempre en el capítulo 5, nuevamente nos trae el Sermón de la Montaña, que Jesús, contraponiéndolo a la ley antigua,
nos habla de la forma perfecta en que Él quiere que vivamos sus discípulos. Hoy nuevamente Mateo pone en labios de Jesús estas contraposiciones, lo antiguo con lo nuevo. Amarás a tu prójimo, que si estaba ciertamente en el Antiguo Testamento, que posiblemente el aborrecerás a tu enemigo, ciertamente no lo vamos a encontrar en ningún libro, pero se ve que era interpretación popular. Esos dichos que se van adhiriendo, como tantos hoy en día. Es que la palabra de Dios dice, ¿cuántos no lo hemos escuchado? Y nos vamos en carrera a buscar el texto y no aparece por ningún lado. Les pongo un simple ejemplo. Es que la palabra de Dios dice que hay que ser mansos, pero no mensos. No, eso no está en la Biblia. Está en la Biblia que tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes, pero no lo primero. Es probable que esta sentencia sea también de esas. Y Jesús tiene que corregirla, porque sus seguidores deberán amar también a los enemigos, a los que no son de su familia o de su pueblo, de su gusto. Saludar a los que nos saludan lo hacen todos. Amar a los que nos aman es algo espontáneo, no tiene ningún mérito. Y lo que ha de caracterizar a los cristianos es algo extraordinario. Es saludar a los que no nos saludan, es amar a los enemigos, es hacer el bien al que nos aborrece. Jesús pone por delante como modelo nada menos que a Dios. Así seréis hijos de vuestro Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y la sentencia final, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el que mejor ha imitado al Padre, por supuesto que es su Hijo, que es uno con Él en el Espíritu. Si alguien mostró preferencias por los pobres, por los débiles, por los marginados, por los pecadores, fue el mismo Jesús. Y al final entregó su vida por todos y murió perdonando a los mismos que le crucificaban. Debemos superar lo que nos resulta espontáneo, poner buena cara a los amigos, mala a los que nos han hecho algún daño o no nos resultan simpáticos, y actuar como actuaría Dios. Tal vez lo primero que tenemos que perdonar a los otros es eso, el que sean otros, con su carácter, con sus manías, con sus opiniones, porque también ellos están llamados a perdonarnos a nosotros con nuestro carácter, con nuestras manías y nuestras opiniones. Pidámosle al Señor la gracia de ser discípulos no solo de nombre, sino que aquellos que se relacionen con nosotros, al ver la forma en que vivimos el cristianismo, al menos se cuestionen por qué somos diferentes al resto y por qué también ellos no podrían ser parte de este grupo de discípulos que vamos tras los pasos del Maestro. Ánimo. No es fácil lo que Jesús nos pide hoy en la palabra, pero estamos llamados a ponerla siempre en práctica. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.